Bueno, señores, seguimos con más contenido, José Tomás, en este matutino Su Mundo. Tú sabes que nosotros en el bloque anterior, pues ya habíamos anunciado a nuestro invitado de este día y con él hay que hablar tantos temas de salud, señores, todo este tema de virus que hay, pero también hay que hablar temas políticos. Y estamos hablando, José Tomás, en este caso del doctor Chanel Rosa, ex director del Servicio Nacional de Salud. Y también exdirector de SENASA. Con él podemos pasar revista a todo lo que está pasando en materia de salud en la República Dominicana y obviamente también de política. La marcha de su candidatura a la diputación por la circunscripción número 1 del Distrito Nacional. Buenos días. Muy buenos días. Un placer, hermano, estar con ustedes y con los amigos que nos ven. Gracias, doctor, por estar aquí. A ustedes, muy amable. Pasemos revista un poquito a la situación de los hospitales. ¿Cómo estamos? Usted fue director del Servicio Nacional de Salud y tuvo la responsabilidad de dirigir la red de hospitales públicos de la República Dominicana, una persona con la suficiente autoridad para hacer un análisis de cómo está la situación de los hospitales públicos. Bueno, este año que concluye ahora en el mes de diciembre, ha sido un año que se ha caracterizado en el sector salud en general y específicamente en servicios de salud por ser un año crítico. O sea, ha sido un año de mucha denuncia de parte de los gremios del sector y de la población en sentido general. En esa denuncia van en varios sentidos. Primero está el tema de la falta de insumos y de medicamentos en la mayoría de los hospitales, crisis hospitalaria en prácticamente los grandes hospitales. Y esa crisis se ha visto agravada por como hemos señalado, por los casos que hemos tenido de mortalidad neonatal, que ustedes saben que en el mes de mayo hubo una denuncia de muertes en el hospital, específicamente en el hospital San Lorenzo de los Minas, pero también ha sido un año de dengue, un año epidémico en cuanto al dengue, de acuerdo a un reportaje que publicó una periodista del periódico Hoy la semana pasada. Contrario a lo que dice el Ministerio de Salud Pública, tenemos alrededor de 30.000 casos de dengue y más de 150 muertes por ese, aunque el Ministerio solamente reporta 21 casos de muerte, pero tenemos, de acuerdo a propio informe del Ministerio de Salud, tenemos 150 casos de muerte. O sea, que ha sido un caso, eso ha estresado la red pública de servicios de salud, porque hemos tenido una sobredemanda de servicios, no solamente en la red pública, sino también en la red privada. Hemos tenido casos de sobredemanda en emergencias y en unidades de cuidados intensivos. Eso lógicamente también ha conspirado contra la buena calidad de los servicios que hemos dado. O sea, que hemos tenido, reitero, un año bastante crítico en cuanto al tema de salud se refiere. Doctor, según su experiencia, ¿cómo usted cree que el gobierno ha manejado el tema del dengue en el país? O sea, ¿usted cree que realmente han hecho lo posible para ellos poder seguir Mira, yo creo que el gobierno actuó... ¿Le tomó de sorpresa? Sí, actuó tardíamente. Ustedes recuerdan que en una de las ruedas de prensa del señor presidente de la República informó que estaba prácticamente controlado el dengue y 48 horas después hubo que convocar de emergencia al Gabinete de Salud para tomar medidas que en definitiva eran las medidas que se tenían que tomar originalmente. Igualmente hubo una declaración un poco desacertada en el sentido de que la red privada estaba rechazando los casos de personas con dengue, cuando la red privada también estaba prácticamente colapsada. Las principales clínicas de la ciudad capital y de Santiago estaban prácticamente repletos, reitero, de casos de dengue y sus emergencias. Uno lo podía comprobar cuando uno asistía a una de esas clínicas que estaban llenas. O sea, yo creo que hubo una respuesta tardía del gobierno. Eso quizás pudo evitar menos casos, que pudieran conseguir menos casos, pero también evitar que se produjeran más muertes de las que se han producido este año. Por ejemplo, se podría decir hace ya aproximadamente 2 semanas o 3, recuerdo que el presidente de la República, Luis Abinader, dentro de su agenda de los lunes, en esa semana, hizo una rueda de prensa. No sé si se recuerda cuando murieron los 2 niños de los doctores. Así es. Ahí fue que hubo una reacción. Hay una reacción eso es lo que sí, así sobre mismo todo es. Con la niña de 13 años que cayó en intensivo, muerte cerebral, y el papá dijo, señor, estamos al frente de un estado de emergencia. O sea, esto no es eso provocó, lamentablemente tuvo que morirse y es una situación muy lamentable. Ahí voy, o sea, alguien de clase media que pudiera producir un escándalo, hijo de un médico lamentable. Esos 2 casos que tú bien señalas, y entonces ahí fue que se produjo una reacción del gobierno. Ahí voy, ya prácticamente cuando ya teníamos meses
denunciando todos los sectores que habían casos de dengue más allá de lo que informaba el Ministerio de Salud Pública. Por ejemplo, esa reacción del gobierno de inmediatamente negar la información de que esa niña, Sí, claro. que incluso dijeron que no fue por dengue, Así el niño es. creo que de 5 años, pero también el gobierno inmediatamente dijo que no habían tantos casos de muerte y también llevaron a cabo un gabinete para que Sí, le dieran así un es, seguimiento, así es. entre otras cosas. Entonces tú dices, si no hay tantos muertos, entonces ¿Por qué hay que hacer la araca, vamos a decir? Y Exactamente. efectivamente habían unos casos, pasó igual también con los casos de cólera en la Ciénaga, en que fue negado reiteradamente por las autoridades del Ministerio de Salud Pública, y sin embargo ya se fueron aceptados cuando habían 13 muertes y alrededor de 20 casos. O sea, que es decir, que hemos tenido, y eso nos llama a reflexión a un tema muy importante, y es lo que tiene que ver con la credibilidad de las cifras. Porque las cifras en salud sirven para no solamente mantener en alerta a la población e informado, sino también para proyectar la política pública, establecer y planificar las acciones que se deben tomar en salud. Y por lo tanto, si esas cifras no responden a la realidad, vamos a tener políticas públicas inadecuadamente planificadas. Entonces eso es importante, además hay un tema de credibilidad. Las fuentes, las cifras, los datos, las informaciones en salud, como cualquier otro ámbito del Estado, deben ser creíbles y que se correspondan con la realidad, obviamente. Y justamente eso era lo que estaba reclamando el Colegio Médico Dominicano, que había un subregistro, que muchas personas que habían fallecido con síntomas muy parecidos a los del dengue no estaban registrados, no eran admitidos por el Ministerio de Salud Pública. O porque no se le ha hecho la prueba, pero si tenían síntomas y estamos en medio de una epidemia, lo lógico es pensar que eran casos de dengue, y así ha ocurrido. Entonces, reitero, hay un caso también de credibilidad en los datos, en la información, más allá de las medidas que se hayan tomado, que se hayan dejado de tomar. Y además eso, que la falta de estadísticas lo suficientemente claras también dificulta la posibilidad de elaborar políticas públicas y de establecer acciones preventivas para futuros casos, porque el dengue es una enfermedad endémica de la Claro, pero además si damos cifras infravaloradas, subvaluadas, la gente lo que hace es que baja la guardia y dice, bueno, si son menos casos de lo que se está anunciando, entonces quizás no hay que tomar medidas de lugar. O sea, como quiera que sea, es un tema crítico el tema de las informaciones en el sector salud. Como se trata de una enfermedad endémica en la República Dominicana, ¿qué tan importante es el tema de la prevención, de la concienciación? Claro, crítico. De la promoción es un tema crítico, es un tema crítico, no campañas? solamente en el dengue, sino en cualquier otra enfermedad, pero como tú señalas, es un caso que tenemos. Y mira, y ahí también depende mucho, no solamente de las acciones del gobierno, sino también nosotros los ciudadanos, de forma individual, las acciones que debemos tomar en los hogares, en el barrio, en la comunidad. Yo creo también que ha hecho falta al gobierno convocar la junta de vecinos, los ayuntamientos han estado un poco ausentes en las políticas públicas, en las medidas que el gobierno ha tomado. O sea, porque esto no se trata solamente del gobierno central, sino que se trata, por las características de esta enfermedad, se trata también de alinear los esfuerzos de diferentes sectores, junta de vecinos, como decía, el ciudadano en sentido general, los partidos políticos, las iglesias, los ayuntamientos, etcétera. Hay que enfrentar esto de una forma no solamente unilateral del gobierno central, sino también incluir a muchas otras instituciones. Como se hizo en el pasado, ustedes recuerdan que el gobierno pasado prácticamente se hacían acuerdos con los ayuntamientos, se hacían acuerdos incluso con los partidos políticos, llegaban a participar en los esfuerzos que se hacían para combatir el dengue. Doctor, por ejemplo, hablábamos del cólera, pero hubo una situación reciente del cólera. Esto fue en Barahona, en una comunidad de Barahona, donde ellos decían de que aquí algo estaba pasando, que tal vez era cólera. Y, sí, claro, por ejemplo, la persona a nivel regional que tenía que ver con esto, o sea, con la parte ya de salud pública, negó la situación. Así incluso es. el ministerio lo negó. No, el ministerio también lo negando. Y cuando se presentó una prueba de un caso que se produjo, que esa prueba se fue en la Plaza de la Salud, ahí fue que el ministerio reaccionó, pero ya habían 13 personas que habían fallecido en la Ciénaga, en Barahona. Y los médicos de esa región, los comunitarios, tenían meses denunciando esos casos. Y ellos decían que no, que tal vez era un virus. Exacto, pero no se tomaron las medidas adecuadas y ahí tenemos los resultados. Y ahí comenzaron a vacunar. Así es, exactamente. Todo tardío, ¿por qué? Así es. Bueno, porque se está negando la realidad. Por los esfuerzos, quizás un año electoral, se quieren negar los casos. Tú sabes que el gobierno tiene muchos esfuerzos tienen que ver con un tema comunicacional. Y yo le atribuyo quizás a eso, no sé.
Pero un caso de cólera, por ejemplo, que está asociado al consumo básicamente de aguas o de productos contaminados, exacto, sobre sí. todo con heces fecales, no necesariamente es una responsabilidad completa del gobierno. No, claro que no, la responsabilidad es informar adecuadamente. Claro. La responsabilidad es informar los casos, tomar las medidas del lugar, esa es la responsabilidad. No estamos diciendo que el gobierno es responsable en los orígenes de los casos. Sobre todo que hemos sabido que en Haití también ha habido casos importantes de cólera. Lo que sí es una importancia del gobierno es tomar las medidas de lugar a tiempo e informar adecuadamente a la población con informaciones fidedignas y creíbles que se correspondan con la realidad. Esa es la responsabilidad del gobierno. Por ejemplo, la creación de cordones epidemiológicos. Claro que sí, un cerco epidemiológico alrededor de esa zona y la vacuna y cualquier otra medida que tienda a aislar esos casos son importantes. Doctor, el caso, por ejemplo, de los hospitales. En este caso, tengo que referirme al doctor Mario Lama, sí, quien es el actual director del Servicio Nacional de Salud. Por ejemplo, me llamó mucho la atención que una envejeciente, fueron de las noticias de la semana pasada, no sé si usted la pudo ver, sí, estaba siendo atendida en una silla de ruedas en una emergencia de un hospital. Yo entiendo que tal vez por los casos de dengue, tal vez claro, no, es probable que haya una sobre... Pero uno dice, pero se supone que a los envejecientes y a sí, las hay que darle prioridad. Ahora, hay que darle prioridad. Yo le voy a decir algo también Entonces, a ustedes. ¿qué es lo que está o sea, esos pasando casos no es una responsabilidad directa del director del Servicio Nacional de Salud, porque el director del servicio pero no tiene está que ver con en mesa. No, claro, pero los médicos que están ahí, el personal que está ahí, es que debe tomar las medidas y debe hacer lo que se llama un triaje, priorizar. ¿Qué es un triaje? ¿Qué es? Priorizar los casos de emergencia. Y esos casos de emergencia, si hay un envejeciente que se presenta con una enfermedad que puede atentar contra tu vida, que es una emergencia, darle prioridad. Eso está protocolizado incluso. O sea, eso es una medida que se toman en las emergencias. Y hay protocolos, reitero, para esos casos. Días, doctor, ahí. Sí, así vi, sí, así es. Eso habría que ver qué pasa, si no había cama suficiente también en el hospital, pero si no había cama, debía referirlo a otro centro que había, porque como le digo, eso está protocolizado en el Servicio Nacional de Salud. El Ministerio de Salud Pública formula los protocolos para esos casos. Doctor, le voy a hacer una pregunta tal vez un poquito, no sé, y no se lo hago de una manera tal vez para señalar al sector de los médicos, sino, a veces yo me cuestiono, si, a su entender, ¿usted cree que los profesionales de la salud han ido cambiando, por ejemplo, su metodología, esa entrega? Son menos empáticos, tú dirías. Son menos empáticos porque lo veo muy... A la hora de una persona, por ejemplo, buscar los servicios, sobre todo más en personas de escasos recursos, a veces lo veo tan duro con ellos, le niegan a veces el servicio, no le dan la ayuda necesaria, no le ven empatía, a pesar de que hacen un juramento de poder salvarle la vida. Claro. Mira, hay de todo. Yo en mi experiencia que tengo, hay médicos que responden a esa característica que tú señalas, pero también hay médicos que son muy entregados. Y yo creo que la sociedad dominicana, en sentido general, no sé si que se ha vuelto más dura, menos empática, por diferentes razones, pero yo creo que no solamente es el tema de los médicos. Lo que pasa es que en los médicos se nota más en el personal de salud porque tenemos por las condiciones que atienden a las personas. Estamos hablando entonces, doctor, de la necesidad de ser un poco más humanizado. Claro que sí, más empático, en sentido general, más humano. ¿No se está viendo el tema de salud más monetario? O sí, sea, claro, de recibir los claro ingresos, que sí, ya la vida humana no vale. Es un tema de la sociedad en general, pasa en todos los sectores. Y yo creo que sí, que es un tema que hay que tener atención porque, reitero, en la medicina es mucho peor esos casos. Pero los médicos juramentan por la vida de bueno, pero la realidad es otra. La realidad es que los políticos también juran defender la patria, defender la libertad, defenderla y fallan muchísimo. O sea, hay deshumanización de los servicios, claro. Sí. Claro. El tema, por ejemplo, doctor, del equipamiento, de la infraestructura hospitalaria, cómo estamos, qué balance podemos tener en estos 3 años de gobierno del presidente Luis Abinader. Vemos que de manera permanente el Servicio Nacional de Salud, en su director Mario Lama, vive haciendo anuncios de mejoras de hospitales. Sin embargo, la gente como quiera se queja de debilidad. Sí, hay de todo. Debo decir que esos equipamientos fueron la gestión anterior, que fueron, lo que pasa es que por el tema del COVID no lograron materializarse, pero esas fueron licitaciones que se hicieron en nuestra gestión y verdad ha habido mejoría en algunos hospitales. Ustedes saben que la gestión pasada se remodelaron más de 50 establecimientos de salud, también que eso ha mejorado la red del Servicio Público de Salud y el servicio ha continuado
en esa mejoría, en algunos casos, pero siempre hay hospitales. La red hospitalaria es muy compleja. Sí, estamos hablando de 200 hospitales y 2.000 unidades de atención primaria a nivel nacional, y ahí yo estoy de acuerdo con el señor presidente, no tenemos tampoco los recursos adecuados para atender los reclamos de la República. Nosotros somos el país de América Latina, de los 3 países que menos invierten en salud. Entonces, es un tema también que naturalmente afecta a los servicios, afecta su calidad, afecta la disponibilidad de hospitales de mejores condiciones. Deberíamos invertir por lo menos un 5% Así es. del producto. OPS recomienda un 6%. No un tenemos 6%. Menos de un 3% de inversión. O sea, menos de la mitad de lo que OPS recomienda. En la inversión nuestra, no en este gobierno, en todos los gobiernos. Sí, sí. Ha sido así. Doctor, ¿por qué los gobiernos no se han preocupado, por ejemplo, por llevar hospitales infantiles, por ejemplo, a nivel regional? Tenemos el Robert Reed, pero yo considero que aquí por ejemplo, en la parte sur, Cibao, oeste, debería de haber un hospital, porque todas esas personas que vienen al Robert Reed, donde reciben... Sí, en muchos casos, pero la red pública también tiene hospitales que no son especializados para niños, pero tienen camas para niños. Lo que pasa es que la gente busca credibilidad en el Robert Reed Cabral, en el Hugo Mendoza, pero déjame decirle que la mayoría, contrario a lo que se cree, los hospitales del sur tienen más del 50% de sus camas desocupadas. O sea, que no lo ocupa nadie. Son hospitales que están prácticamente vacíos, es decir, que ahí hay espacio. Lo que pasa en el interior del país, sobre todo en el sur, es que no es tan fácil conseguir médicos especialistas que puedan ir a brindar servicios. No importa el sueldo, no importa los incentivos que se le otorguen, los médicos no quieren ir a ciudades lejanas. Y en ese sentido tiene razón, porque no solamente un tema de sueldo. Yo recuerdo que yo me decía a mí, doctor, el licenciado, yo tengo mis hijos en un colegio bilingüe, si yo me voy a la frontera, ¿dónde van a ir mis hijos? Tengo que separarme de mi familia. Así que son muchos casos que se contraponen para que eso no ocurra. Y no ocurre solamente en este país, sino prácticamente en América Latina. La atención en las zonas más vulnerables y más lejanas a las grandes ciudades son lamentablemente las zonas más desprotegidas en términos de servicios de salud. Pero algo hay que hacer para que eso cambie. Claro que sí, no, está bien. Brevemente allí, para pasar con José Tomás, que hay que hacer algo para que eso cambie, que ellos también puedan recibir médicos de calidad. Hay, por ejemplo, la telemedicina es un tema que ya nosotros debemos ir implementando. Es decir, no tiene que haber un médico necesariamente en un hospital en la frontera, sino que un médico de la capital puede darle seguimiento a través de la telemedicina. Y si llega una emergencia, doctor, huyendo, imagínese usted vía telefónica. Sí, se resuelve en otros países, pero reitero, hay un problema serio de médicos especialistas y de profesionales en sentido general del sector salud para ir a lugares lejanos del país. Es un tema crítico que hemos tenido por años. Por ejemplo, me indigna. De hecho, el gobierno actual abrió 1.000 plazas para tenerlo, y prácticamente muchas de ellas quedaron desiertas. Solamente se ocuparon las plazas de las grandes ciudades, Santiago, Santo Domingo, San Cristóbal, pero las plazas del interior del país, lejanas a Santo Domingo, prácticamente quedaron desiertas. Doctor, me indigna mucho ver que el hospital Robert Reed Cabral, el hospital infantil, recibe una mensualidad de 8 millones de pesos. Ya han venido algunos especialistas y nos han manifestado eso. Y me duele mucho porque yo digo que un hospital tal vez del Estado, niños de escasos recursos, y tal vez no se le inyecta más recursos, no se amplía, no se le busca mejorar las condiciones que están allí para que los niños puedan recibir. Tiene que ver mucho con lo que te decía anteriormente. Nosotros somos uno de los países que menos, lamentablemente, invierte en salud. Pero invertimos en otras cosas. Sí, invertimos en publicidad estatal. Invertimos en otras cosas que no son totalmente tan de acuerdo. necesarias. No invertimos en atención primaria, que eso quizás descongestiona, sin el quizás puede descongestionar los grandes hospitales nuestros. Es decir, hay un sinnúmero de acciones que se deben tomar, pero así es. Nosotros tenemos el caso de ese hospital Robert Reed Cabral, de las grandes maternidades, que lógicamente, por lo que decía anteriormente, nosotros tenemos una baja inversión y eso repercute naturalmente en la calidad de los servicios de salud. O sea, que los servicios de salud para los pobres aquí, eso para el Estado, eso no importa. No podemos decir eso porque ha habido avances importantes, señores. Nosotros tenemos hospitales en el sector público que son hospitales estrellas. Ahí está, por ejemplo, el Hospital Hugo Mendoza, que es un hospital que ha ganado, ya tiene varios años ganando premios internacionales. Tenemos los mejores equipos aquí, están en la maternidad Nuestra Señora de Altagracia, para tener profesionales también. O sea, no podemos tampoco tener esa visión pesimista del sector público. Ustedes recuerdan que en el gobierno pasado Andecle hizo una denuncia que para mí fue hasta risible, y es que los hospitales estaban compitiendo deslealmente con las clínicas privadas en muchas provincias por la calidad de los servicios.
si bien es cierto, reitero. No, porque en Decli tienen ellos que Claro. Que defender sus intereses. Claro, que no, si bien es cierto que no se hace la inversión adecuada, pero tampoco no podemos decir que hay un abandono total de parte del Estado. O sea, hay mucha mejoría, hay muchos espacios para mejorar la situación actual, pero también el Estado ha hecho esfuerzos importantes. Ahí, lamentablemente, el hospital Luis Eduardo Aibar, que es la ciudad sanitaria, no se ha abierto todavía, que tiene un hospital materno infantil, que vendría de congestionar también el Robert Cabral. Pero lamentablemente no se ha abierto. Hay una unidad de quemados ahí, que es la unidad más grande del Caribe, y tampoco se ha abierto todavía. O sea, que cuando eso ocurra también pueden haber mejorías importantes. ¿Y qué es lo que ha pasado? ¿Por qué tanta lentitud? No sé. Yo vi ahí al ministro de Infraestructura, de Vivienda y Infraestructura, hablando de que había un tema de con el contratista, que se había licitado otra parte, no sé. Pero la verdad es que tenemos casi 4 años ya y no se ha abierto ese importante complejo hospitalario. Y eso implica también que los equipos, según ha denunciado el propio José Joaquín Puello, que es el director de ese centro, han entrado ya en un proceso de deterioro. Y estamos hablando de millones y millones de pesos que hay ahí invertidos. Eso es una desgracia, que se dañen esos equipos. Totalmente. Porque entonces habría que invertir. Y además pierden la garantía, etcétera. Entonces habría que invertir al momento de abrir la ciudad sanitaria. En nuevos equipos. O quizás en reparaciones. O en reparación de los urgentes. Exactamente. Así es. Doctor, es una lástima. ¿Qué le parece si vamos a una pausa? Porque cuando retornemos, José Tomás, hay que hablar con usted de política. De política, claro. Tenemos que hablar de política, sus aspiraciones y cómo ven ese sentido. Así es. Vamos a la pausa, retornamos en breve. Gracias por seguir con nosotros en este Matutino Su Mundo. Hoy nuestro invitado es el doctor Chanel Rosa, es director del Servicio Nacional de Salud, y con él hemos hablado, José Tomás y yo, interesantes temas sobre algunos puntos, dengue, cólera, cómo realmente están los hospitales, entre otros temas. Pero, José Tomás, lo prometido es deuda, hay que hablar de política. Sí, porque Chanel Rosa es candidato a diputado por la circunscripción 1 del Distrito Nacional, una de las circunscripciones, una de las demarcaciones más reñidas, más difíciles de lograr el voto. De mayor competencia, ¿verdad? Sí, de mayor competencia. Entonces quisiéramos saber cómo está la campaña, cómo No, se muy está bien, manejando. yo creo... Bueno, primero, porque mucha gente me pregunta, ¿qué abarca geográficamente la circunscripción 1? La circunscripción 1 es la área geográfica que comienza en el norte, en toda la avenida Kennedy, hasta la Luperón, llegando hasta el Malecón, Tanta de Mayo, Malecón, luego llega hasta San Carlos, zona colonial, toda esa zona. O sea, que es un área bastante importante desde el punto de vista poblacional, desde el punto de vista del peso económico que tiene y de la característica de sus habitantes y de sus votantes. Entonces nosotros, como ustedes saben, ya estamos prácticamente en campaña desde que el Partido de la Liberación Dominicana proclamó a sus candidatos. La semana pasada estuvimos precisamente con el tema del dengue en todo lo que es la área de los kilómetros. Estuvimos haciendo campañas de concientización a las personas que viven en esa zona en contra del dengue. Estuvimos fumigando y estuvimos distribuyendo cloro, porque nosotros hemos querido hacer una campaña no solamente que sirva para promocionar ideas, sino también que ayude, que colabore con la gente, que oriente, que informe a la población. Esa básicamente yo creo que es la línea de nuestra campaña. Hemos querido hacer una campaña un poco disruptiva en ese sentido, que no solamente es una campaña donde se enarbolen consignas, sino también donde la gente toque, aprenda y se beneficie también, como son estos casos donde hacemos una distribución, como les dije a ustedes, de dengue, una fumigación en áreas que ha sido bastante afectada por el dengue. O sea, y esa va a ser la línea de nuestra campaña en todo este trayecto, llevar información, hacer campaña, pero llevando información, sobre todo de temas que uno tiene una experiencia, ya un expertise, como el tema de seguridad social y el tema de salud. O sea, que esa va a ser, reitero, la línea de nosotros en términos de que la gente pueda conocer nuestra propuesta, pero también pueda aprender, orientarse, informarse, básicamente. Doctor, ¿cuáles son los principales problemas que usted puede ver, además del tema de salud, que es su circunscripción a la cual usted aspira, pues le ha manifestado? Sí, hay un tema que es, yo creo que transversal a todo el país, que es el tema de la seguridad ciudadana, que es el tema que yo creo que es el tema, sin creerlo, y todos los estudios así lo dicen, que es el tema que más preocupa a los electores y a los ciudadanos de esta circunscripción y de todo el país. Luego está el tema de empleo, que es un tema importante. Y miren, hay un tema que yo
hace muchos años me está llamando la atención y es el tema de los medicamentos. Nosotros tenemos que el 65% del gasto que hace la familia en salud, 67% es medicamentos. Y donde quiera que usted va, hay una persona que tiene una receta pendiente que no ha podido comprar, porque los medicamentos son caros. Estamos hablando de unos países que tienen los medicamentos más caros de América Latina. Entonces es un tema crítico, es un tema que yo te diría que forma parte de la cotidianidad de la gente. Y apenas cómo puede ver gente, cómo uno puede ver gente que tiene inclusive su seguro de salud. Sin embargo, ustedes saben que los 8,000 pesos que se dan anualmente no rinden. Con el tema de la inflación en los últimos años, eso se ha achicado, ya en términos reales son mucho menos de 8,000 pesos, por lo tanto la capacidad de compra se reduce bastante en esa población, sobre todo población vulnerable, clase media inclusive, clase media baja y clase media que no puede comprar esos medicamentos. Yo creo que esos son los elementos fundamentales. Pero ahí están, por ejemplo, como paliativos las farmacias del pueblo. Sí, lo que pasa es que muchos de esos medicamentos no están en el catálogo de la farmacia del pueblo. No están en el catálogo de la farmacia del pueblo, pero además, en muchos casos, los médicos indican marcas que la farmacia del pueblo no dispensa. Entonces ahí viene el problema. Doctor, por ejemplo, y excúseme, porque ya en temas políticos, pero como trató esos temas de los medicamentos, también hay una situación con los medicamentos de alto costo. Sí, claro. Que hay personas que sí. padecen cáncer y aquí duran meses sin recibir los medicamentos por parte de este programa. Sí, mira, una de nuestras propuestas tiene que ver con eso. Ustedes saben que el programa de medicamentos de alto costo es un programa que se creó para personas que no tienen seguridad social o para cubrir medicamentos que no están, que no cubren la seguridad social. Pero ese programa no tiene ninguna ley que lo sustente. Ese programa está al libre albedrío de quien esté ahí en el ministerio. Una propuesta nuestra es crear una ley, como existe en otros países, que se cree un fondo de enfermedades catastróficas o de alto costo que diga el financiamiento, que se cubre, es decir, que no deje espacio a la improvisación. Y esa es una de nuestras primeras propuestas, consciente de que la segunda causa de empobrecimiento en América Latina, señores, después de la pérdida de empleo, ¿sabe cuál es? Es una enfermedad de alto costo, que te quiebra una familia, te quiebra una pequeña empresa, te quiebra un negocio. Entonces, por ahí vamos. Aparte de lo emocional psicológico, señores, además, eso deja, lo más importante, eso deja una familia destruida totalmente. Emocional y económicamente. Porque a pesar de que tú inviertas los recursos, que, ok, tú dices, bueno, lo vamos a invertir y tal vez se pueda salvar, pero muchas veces la persona ni siquiera se salva. Se salvan, así es. En esta parte, Carlos Pimentel en un momento dijo que no había, de que eso no era sustentable, así porque es. son 8,000 millones, creo que fue lo que se gasta en publicidad. Exactamente, 8,000 millones mensual y que realmente el Estado no puede garantizar como esos recursos de manera mensual para esos. Pero hay que garantizarlo porque estamos hablando de vida de la gente. Sí, pero él dijo un punto, o sea, hay que dárselos a las ARS. No, las ARS no pueden manejar eso. Entonces, si la ARS lo hace, entonces, porque además, dándoselo a la ARS no resolvemos nada, porque la ARS va a decir, bueno, denme los recursos. Exactamente. Porque la ARS no lo van a sacar de su beneficio, no lo van a sacar de su patrimonio. Hay que dar los recursos, eso no. Y lo va a privatizar de cierto modo. Claro, pero además que no resuelve nada, desde el punto de vista financiero. Eso no resuelve nada. Porque los recursos tienen que salir de algún lado. O sea, se lo damos a la ARS, pero ¿con qué lo van a pagar los ARS? ¿Con qué lo van a cubrir? ¿Con cuáles recursos? El Estado tiene que proveer los recursos de alguna forma, entonces es un tema crítico eso. Por eso es que hay que normatizar eso y regularizarlo. Eso es una prioridad país, diría yo. ¿Usted le daría prioridad dentro de su gestión como posible diputado si es escogido por la circunscripción? Ya lo dije, o sea, nosotros tenemos un proyecto para establecer una ley, por ley, el Fondo de Enfermedades de Alto Costo o Enfermedades Catastróficas, que deje bien claro a quién cubre, qué cubre y cómo se financia. Y yo creo en ese sentido que el financiamiento debe ser compartido, una parte de la Seguridad Social y una parte del gobierno dominicano. Y a incluir otros medicamentos que ahora mismo no están cubiertos. Y aumentar quizás la cobertura. Eso digo, o sea, cuando digo cubrir otros medicamentos, aumentar la cobertura de ese programa. Así es. Doctor, ¿cómo usted ve las próximas elecciones? Bueno. ¿Cómo te crees realmente este escenario que ya faltan, increíble, doctor, 2 meses para las municipales? Así es. Y 5 meses ya para las presidenciales. Mira, hoy sale precisamente una encuesta. Otra salió. Sí, no, pero la encuesta Greenberg de Diario Libre, que tiene datos importantes. El principal dato importante es que el presidente Abinader, cuando mide el universo de posibles votantes, tiene un 46%. Es el porcentaje más bajo que se le ha dado al presidente en las últimas encuestas, aunque en probable votante tiene un 49%, pero eso hace, señores, que la oposición le lleve, en una eventual segunda vuelta, le lleve 3 puntos
al candidato del PRM. Pero además la gente también hay preocupaciones importantes. El 57% de la población dice que no está conforme con la política económica, solo creo que 57, o sea, alrededor del 60% no está totalmente desacuerdo con la política económica, sobre todo lo que tiene que ver con las altas tasas de inflación. O sea que esa encuesta que fue publicada esta mañana tiene muchas aristas y yo creo que cambia bastante el panorama. Eso, con la unificación de la oposición de cara a las elecciones que vienen, yo creo que abre un nuevo escenario porque, reitero, es una encuesta de mucha credibilidad, es probablemente la encuesta que mayor nivel de acierto ha tenido en las últimas elecciones. Esa encuesta está hablando de una eventual segunda vuelta en las próximas elecciones. Por supuesto, falta muchísimo. Faltan 5 meses. Faltan 5 meses que son claves. Ustedes recuerdan que en el año 2012 una encuesta le llevaba 22 puntos a Danilo Medina, y en las mediciones del propio Danilo Medina él dice que tenía 25 puntos debajo, y finalmente Danilo Medina resultó ganador. Por supuesto, cada escenario es distinto, pero lo que quiero decir es que faltan los meses duros donde la gente toma su decisión en función de lo que pase. Habría que ver qué situaciones se mueven. El gobierno, lógicamente, va a hacer uso de los recursos del Estado para, por más que se nieguen, y ya lo está haciendo con la compra de dirigentes de la oposición. Casos lamentables, porque este partido durante años habló y criticó del transfugismo, que ya no se menciona, y si ha habido transfugismo ha sido ahora, con gente que han ganado posiciones electas en su partido y han van a ser ahora en reserva del partido de gobierno. O sea, que nos estamos diciendo prácticamente en todo. Y una vez Peña Gómez dijo, cuando Antonio Guzmán ganó las elecciones, que el PRD ganó las elecciones, a Peña Gómez le preguntaron a mediados de gobierno que qué conclusión tenía, y él dijo una frase que a mí nunca se me olvida. Y él dijo, hemos demostrado que ni nosotros somos tan buenos ni ellos tan malos. Bueno, entre los resultados de esa encuesta que presenta Greenberg para Diario Libre, dice que entre todos los dominicanos el 44% votaría por el presidente Luis Abinader, muy por debajo de su índice de aprobación. El 29% dijo que votaría por el expresidente Leonel Fernández y un 18% por Abel Martínez del PLD. Lo que significa que con esas las demás informaciones, que el presidente tiene una aprobación muy alta, 65%, pero la misma encuesta dice que esa aprobación obviamente no se traduce en votos. Y como lo vemos ahí, hay una diferencia de más de 20 puntos entre la aprobación y los votos, que los posibles votantes del presidente. Pero también hay un dato importante, y es que a la oposición le lleva más de 10 puntos de ventaja en los votantes de menores ingresos, sobre todo en el Gran Santo Domingo, al partido de gobierno. O sea, son datos que otras encuestas no lo habían revelado, y yo creo que hay esa encuesta abre un nuevo escenario por el peso que tiene, por la calidad que tiene, la credencial que tiene esa encuesta, abre un nuevo escenario. Pero, por ejemplo, doctor, una vez que la población dice que hay un incremento, por ejemplo, de los servicios, en el tema de la canasta básica, que la inseguridad, que la energía eléctrica, el desempleo, exacto. El desempleo, ellos, o sea, se presentan esas quejas, en esas encuestas, en todas las que hemos visto. Pero, sin embargo, Luis Abinader mantiene todavía su popularidad. Claro que sí. Y lo que estoy viendo, no sé porque no soy política, pero tengo sentido común, ¿verdad?, es que él está trabajando independientemente su imagen. Sí, pero esa encuesta del gabinete, o sea, de la parte ya de cómo esa encuesta revela que hay 21 puntos de diferencia entre la popularidad del presidente y la gente que dice que va a votar por él. O sea, una persona puede decir, yo estoy de acuerdo con el presidente, me simpatiza, me cae bien. Pero su gobierno pero no voy a votar por él. Eso es lo que dice esa encuesta. Pero hay algunos expertos que dicen que, por ejemplo, cuando un candidato presidencial supera en popularidad o favorabilidad a su partido, es casi seguro que gane. No es una regla, hay posibilidades, pero no es una regla, porque hay mucha eventualidades que pueden ocurrir. Si no, estamos hablando de esto ya de 6 meses antes de las elecciones. Vamos a ver las sucesivas, el gobierno tiene espacio, tiene espacio para sumar votos porque usa los recursos, reitero. Pero también, hoy una de las quejas que salen en los medios es que las familias que fueron afectadas por las aguas del 18 de noviembre dicen que las autoridades pasaron por allá, dejaron una funda y todo sigue igual.
por ejemplo. Bueno, los niños todavía no le han dado ni siquiera En los absoluto, uniformes. así es. Entonces ni los utensilios eso te para ir complica. al La gente no colegio, vio a la bien escuela, cómo el perdón. gobierno manejó hablamos del dengue, pero también cómo manejó la crisis de la tormenta, de la ahora que tormenta, pasó. exactamente. O sea, hubo reacciones tardías. Nosotros teníamos a las 4 de la tarde de ese sábado fatídico, estábamos el Gran Santo Domingo en amarillo todavía. O sea, a las 5 de la tarde fue que se colocó en rojo. Entonces, las labores se suspendieron ya el domingo, cuando prácticamente muy poca parte de la población trabajaba. O sea, que puedo... Eso sí yo digo, que ¿por qué no suspendieron, por ejemplo, el tema de los trabajos? Claro, la docencia, porque había gente que tenía que ir a las universidades. Esto desde el viernes tenían que haberlo hecho. Así es. Cerrar el país. Claro, o sea, sobre todo las áreas geográficas donde iban a ser mayor afectadas. Claro, que Si era ustedes aquí van el al Bajo Cibao. Yuna, No, es una si cosa. ustedes van al Bajo Yuna, hoy todavía usted va a encontrar una situación dramática de personas que no han vuelto a sus hogares. Yo soy de esa zona y tengo conocimiento de personas que no han podido volver a sus hogares, que tienen destruido su mobiliario, sus casas, su vivienda. Señores, ustedes recuerdan con la tormenta Fiona, me parece que fue que atacó el este, todavía hay promesas pendientes de ejecutar, de puentes, de carretera, de casas, de vivienda. O sea, que estamos reaccionando tarde. No, También ahí estamos y uno ve esa triste realidad, o sea, porque en el Cibao, en esa parte de la provincia de Duarte, fue donde más daño hizo, personas que inicialmente no se anunció que el ciclón iba a pasar por ahí. No. El ciclón no, vamos a decir el fenómeno atmosférico. El fenómeno atmosférico. ¿A qué área que iba a afectar? Barahona, Pedernales, Asua. Que también en el sur hasta Puente se desnudaron. Claro, sobre todo la zona de Ocoa. Y el Gran Santo Domingo. Y el Gran Santo Domingo. Eran las áreas que iban a ser afectadas. Sin embargo, Sánchez Ramírez, María Trinidad Sánchez, en menor medida, pero la provincia de Duarte han sido afectadas, que inicialmente, reitero, no estaban en los planes ni siquiera hubo una evacuación. No se anunció evacuación. Entonces saben que hay una zona ahí que se inunda inmediatamente y caen importantes lluvias y la gente no recibió informe de que pudieran ser evacuados. ¿Cómo va el partido, doctora, a su entender? ¿Van bien? Mira, el partido yo creo que ha hecho lo que tenía que hacer. El partido viene de una derrota electoral que nunca son fáciles, pero ha podido reestructurarse a nivel nacional. Ahora presentó todas sus candidaturas a municipales y de regidores, de candidatos a regidores a nivel nacional. Y yo creo que es importante, a pesar de la embestida que hemos tenido del gobierno, donde ustedes saben que muchos de nuestros dirigentes han sido comprados, pero eso también es importante porque eso, lamentablemente, desdice del gobierno de una de sus promesas de que no iba a usar recursos del Estado para comprar dirigentes. También la gente observa eso, observa que el PRM, durante años habló. Señores, el término, el PRD, del viejo PRD, hablaba del transfugismo. Y nosotros comenzamos a saber lo que era transfugismo a través de Peña Gómez, de Milagro Ortiz y de Belice Prade Pérez, porque hablaban frecuentemente de transfugismo, pero esa es una palabra que ha desaparecido ya del vocabulario político dominicano y en una época donde tenemos mayor tema de transfugismo. Entonces, el partido, este fin de semana hubo una exitosa gira del presidente Danilo Medina, el candidato presidencial Abel Martínez, en San Juan de la Maguana y en la provincia de Elías Piña, que ustedes saben que la zona fronteriza ha sido una zona que ha sido devastada prácticamente con las medidas que ha tomado el gobierno, un poco con la crisis con Haití. Entonces ahí hay una situación bastante difícil. Doctor, en este caso ya para finalizar, hemos visto que importantes dirigentes del PLD han renunciado. Sí. Vimos, por ejemplo, al diputado Eddie Montaz, que ha sido muy cuestionado con relación a su partida. Penoso. Muy penoso. O sea, incluso jóvenes, según yo puedo ver los comentarios, y antes no había hecho el para boli. El PRM. No, el boli, pero por ejemplo, un joven como Eddie Lupe Montaz. Núñez. No, o sea, un joven como Eddie Montaz, que viene de los Montaz, que se le ha dado tanto privilegio a nivel político y sobre todo en el PLD, se sorprende bastante, pero también, por ejemplo, me sorprendió mucho la renuncia de Gadis Corporán, porque para mí Gadis fue uno de los diputados que le dio frente a la oposición con muy buena propuesta, un buen discurso. No, y él Montaz, dio la fue muy cara crítico de este totalmente. gobierno, entonces yo no me explico cómo va a ser dirigente. Pero Gadis se fue porque supuestamente no fue respaldado. Exacto, claro. Y también, por ejemplo, el tema con Abel Martínez.
Sí, pero básicamente ahí hay un tema de cultura política y hay un tema también humano. Yo le voy a decir a ustedes, en la encuesta, las cuestionadas encuestas que ha hecho el partido, yo no salí favorecido. Y yo en principio dije, yo no tengo problema en que los compañeros, felicité a los compañeros que fueron agraciados y seguí para adelante, porque no, esto no puede estar sujeto a que y miren que fueron cuestionadas las encuestas. Y hubo en las redes sociales, yo agradezco enormemente, hubo una presión enorme de diferentes sectores, inclusive que no eran del PLD, para que yo tuviera en la boleta del partido, cosa que yo agradezco enormemente y lo cual me compromete mucho más. Pero también es un tema de calidad humana. Esos diputados, el partido hizo un enorme esfuerzo, sus militantes para llevarlo al poder, sus votantes, para llevarlo a esas posiciones. Y hoy se van, yo le digo a la gente, no se endeuden, a los compañeros están para que después no cambien su dignidad, porque la dignidad es importante. La dignidad es importante porque el que traiciona no vale ni para el que traiciona, ni para el traicionado, ni el que... Pero la dignidad en política ya... Ni para el que doctor, beneficia. Claro, ya la que dignidad no, en hay gente política tiene un joven. precio. Y dije, no, pero no, la dignidad nunca tiene precio. Eso no es dignidad. Para algunos sí, doctor. No, por eso no es dignidad, es otra cosa, pero no es dignidad. La dignidad, usted no abandona, si usted cree que la cosa va mal, en un lugar que usted se benefició grandemente, usted no, eso habla muy mal de su calidad humana. Yo no hablo del término político, hablo de la calidad humana. De la condición gente. Claro humana. que sí, claro, usted no puede hacer eso. Y la usted tiene que lealtad, respetarse, sobre todo. la lealtad. Usted no puede hacer, sobre todo un partido que no lo ha maltratado, que lo eligió Eso es como un candidato, matrimonio, que le doctor. financió su campaña, que lo apoyó, que usted criticó muchísimo al gobierno actual. Criticó incluso al presidente que tuviese en paraísos fiscales, que iba a hacer una ley en contra de los paraísos fiscales. Entonces, hoy usted no puede salir siendo juramentado. Si usted tiene un mínimo de decencia por la política, pues queremos mejorar la política. Eso no es la impronta que el PRM quería ser diferente a los demás. Entonces, no está siendo diferente. Está haciendo más de lo mismo. Y así nos mejoramos, así no hacemos buena política. Doctor, ¿usted está de acuerdo con las encuestas que se hagan de manera interna? Le hago la Sí, yo estoy de pregunta acuerdo. porque, por ejemplo, tanto de la Fuerza del Pueblo, del PRM, del mismo PLD, hicieron muchos benvitas Sí, porque así no es. estuvieron de acuerdo. Dicen que fueron, manejadas, maniobradas, sí. que colocaron Entonces, a su candidato exacto. privilegiado. Incluso Así es. llevaron 3 casos, me parece, o 2, uno de la Fuerza del Pueblo y otro No, del mucho PRM. más, hay muchos más casos. Pero claro. lo llevaron al Tribunal Constitucional, que lo- tuvieron... al Tribunal Superior Electoral. Tribunal Sí, Superior Electoral, gracias. Claro, hay como 16 casos. Y tuvieron que devolverlo Así, otra en muchos vez. casos, eso no es un tema de las encuestas, es un tema de que se manipulen las encuestas. Pero las encuestas como tal, yo creo que es un mecanismo... Es un instrumento democrático. claro, bueno, que es claro. Cuando O sea, se si usa se hace bien hecho. correctamente, Si se exactamente. manipula, ya es otra cosa. Y igual se manipulan se puede manipular otros mecanismos de selección. Claro que sí. Por ejemplo, la primaria. O sea, sabe que la primaria la persona tiene más dinero, tiene más posibilidad de resultar ganancioso. Entonces, Eso fue lo que pasó en el 2019 ya en el PLD. ¿en qué sentido? En la primaria, en octubre, Cuando entre Gonzalo venció a Gonzalo Leonel. Castillo y el otro Leonel No, Fernández. yo no, que Usaron, no, por no. eso ganó Gonzalo, porque había más recursos. No, y también el presidente Leonel Fernández tenía muchos recursos. O sea, y la diferencia no fue tan amplia tampoco como se... Sí, pero Gonzalo ganarle al presidente del partido, doctor. Bueno, que Gonzalo tenía el apoyo del presidente Danilo Medina Entonces, también. y el apoyo Claro, económico también, claro. doctor, atrás. No, yo creo que los dos tenían apoyo económico importante, porque el presidente Leonel Fernández fue un presidente que duró 12 años en el poder, señores. Y cuando tú tienes 12 años en el poder, tú creas vínculos con diferentes sectores que también te hacen, y está demostrado, o sea, él pudo formar su partido, un partido que ha sido un partido importante, a pesar de ser un emprendimiento del Partido de la Liberación Dominicana, y yo creo que jugó en contra también otros factores, o sea, el presidente Fernández venía de 12 años de ser presidente, o sea... ¿No tienen miedo esa ustedes cosa. que la fuerza del pueblo asuma al PLD? Yo Totalmente, creo que le haga... yo creo que no. No. Yo creo que no. Yo creo que el PLD, hay personas que estamos dispuestos a mantener ese partido, el partido que fundó Juan Bosch. Bueno, doctor, en un mensaje final a los electores de la Sí. circunscripción número 1, donde usted aspira a Sí. ser candidato. No, finalmente reiterarle mi o diputado. compromiso a los electores de la circunscripción 1 del Distrito Nacional. Muchos de ustedes conocen mi trayectoria, mi expertise, mi experiencia en el sector público. Ahora intento pasar al sector legislativo y yo sigo siendo el mismo. La misma pasión, el mismo compromiso, la misma cualidad que he tenido como servidor público en mucho más de la mitad de mi vida. Son las cosas que yo prometo de una eventual curul en la Cámara de Diputados. Y finalmente agradecerle a ustedes.
Doctor, gracias por estar con No, nosotros. usted, Sería un lujo que su circunscripción tuviera un diputado con la preparación de usted. Ay, muchísimas de verdad gracias. que Muchísimas ojalá gracias. que lo podamos ver allí Muchísimas dentro gracias a de la Cámara de Diputados. José Tomás, vamos a una pausa y cuando retornemos seguimos con más contenido en este matutino. Quédese con nosotros.